buenos días. Bueno, mi nombre es María Fernanda Opaso y soy residente de segundo año. Les voy a comentar hoy un poquito acerca de la necrosis retinal aguda y la necrosis retinal externa progresiva, ¿ya? Y también un diagnóstico diferencial, porque son entidades que les voy a comentar tienen características algunas similares y otras un poco más distintas, y cómo poder identificarla en la práctica clínica. Entonces, primero vamos a iniciar con la necrosis retinal aguda. Ya en 1971 se definía como una panoveitis aguda con afectación de la retina y periarteritis que va y que en la mayoría de los casos progresa a una retinitis necrotizante difusa y dentro de las complicaciones más graves a un desprendimiento de retina. La epidemiología tiene una incidencia baja de 0,5 a 0,63 casos nuevos por 1.000.000 de habitantes, esto en el Reino Unido. Esto es súper importante, que afecta principalmente a inmunocompetentes. Ya se ha visto también casos en que afecta a inmunodeprimidos, pero principalmente inmunocompetentes. Y no tiene predilección por sexo. En general, se desarrolla en los pacientes entre la quinta y la séptima década de la vida. Las etiologías son principalmente el virus herpes zóster y en segundo lugar el herpes simple 1 y 2. Entonces, acá un grupo del SAN se reunieron y llegaron en el fondo a una clasificación de varias entidades y a una estandarización de la nomenclatura en la uveitis de diferentes entidades, ¿ya? Por eso se llama SAN, que es Standardization of Uveitis Nomenclature, ¿ya? Entonces, dentro de los criterios de la necrosis retinal aguda, primero es que haya una retinitis necrotizante que principalmente se presenta en la periferia retinal, ¿ya? Y tiene que tener en el fondo una u otra característica que son las siguientes. Puede ser una PCR positiva para herpes simple o herpes varicela zoster, ya que son las principales etiologías. Este PCR puede ser en humor acuoso o humor vítreo, o también que presente características clínicas, valga la redundancia, como son una retinitis más circunferencial o confluente y también hallazgo de oclusión, ¿ya? O tearing vascular retinal y también que tenga más que una mínima vitreitis. ¿Ya? Y abajo aparecen en verdad los criterios de exclusión, ¿ya? Entonces esto es súper importante porque es cortito y está estandarizado de manera, en el fondo, con buena base científica. Entonces aquí vemos una foto, ¿ya? En donde vemos una retinografía que se trató aquí como en un collage, y vemos el compromiso periférico de estas lesiones como blanco-amarillentas, ¿ya? Que las vemos más en la periferia y que van confluyendo hasta en los casos más severos, ir comprometiendo toda la retina, ¿ya? Deberíamos tener también, para poder diagnosticarlo, una PCR positiva o las características clínicas, como les decía, una retinitis confluente o circunferencial, también presencia de oclusiones que vemos acá. Ya acá, bueno, no las vamos a ver en toda su magnitud, quizá la ancho nos sirve un poquito más. Y acá también vemos que hay una vitreitis significativa, ya que no vemos bien en el fondo de ojo. Entonces, la Academia Americana, en el año el 2017, se hicieron en el fondo 4 preguntas, ya que
que lo encontré bastante interesante y que las vamos a ir desarrollando brevemente. Perdón. Entonces, la primera pregunta fue ¿cuál es el papel de las pruebas de PCR en necrosis retinal aguda? O sea, yéndonos al diagnóstico. Entonces, lo que nos recomiendan en base a review de varios estudios y de la evidencia hasta ese año, es que si el examen clínico ya es sugerente, debemos iniciar el tratamiento y no necesariamente tenemos que esperar a que esté el resultado del PCR, ¿ya? La PCR positiva de humor acuoso vítreo se vio que fue positivo, de acuerdo a esta revisión de la academia, en el 79% de los pacientes con virus herpes simple y en el 100% de los pacientes con virus herpes zóster. Y también se vio que tenía una mayor positividad en humor vítreo, con 93% versus 46% en humor acuoso. La segunda pregunta que se hicieron fue la elección del tratamiento inicial con terapia antiviral endovenosa o vía oral afecta el curso clínico y el resultado de la necrosis. Entonces, en esto ya nos estamos enfocando en el tratamiento. Se realizó acá, esto yo lo complementé también con otros estudios, y vemos que aquí hay diferentes terapias sistémicas orales y después vamos a ver la endovenosa. Principalmente los estudios se han realizado en aciclovir y valaciclovir, que es lo que nosotros también tenemos más disponible, pero la biodisponibilidad del valaciclovir es de un 54% versus un 15 a un 30% de la aciclovir, ¿ya? Entonces, en ese caso, de acuerdo también a las revisiones, se sugiere más el uso de valaciclovir, aunque están las otras alternativas igual, en una fase inicial, ya 1 o 2 gramos 3 veces al día, hasta que se complete la resolución de la retinitis, que en general es entre 7 y 24 semanas, y después una terapia de mantención, ¿ya? También se ha considerado el uso concomitante de prednisona oral, que debiese ser usada 24, 48 horas. Bueno, acá dice más semanas, pero en general era 24, 48 horas después de iniciado el tratamiento antiviral, ¿ya? Y también lo otro que se ha estudiado el uso asociado de aspirina u otro esquema anticoagulante, que tampoco se han visto resultados estadísticamente significativos o beneficiosos para los pacientes con esta patología. Después, siguiendo en esta misma pregunta, vemos el tratamiento endovenoso, en donde principalmente la elección es el aciclovir, con 10 miligramos por kilo cada 8 horas, o también de acuerdo a la superficie corporal, dividido en 3 tomas por 7 a 21 días. Y también después se realiza el traslape a terapia oral. En comparación, si nosotros comparamos el tratamiento sistémico, vía oral y endovenoso, se ha visto que tienen los dos la misma eficacia en el tratamiento de estos pacientes, siendo más seguro el tratamiento vía oral que el endovenoso, ¿ya? Entonces, y también de acuerdo como a la disponibilidad de los medicamentos que tengamos en nuestros centros. La tercera pregunta que se hicieron fue si afecta la terapia antiviral intravítrea adyuvante, ¿ya? En relación a resultados visuales o anatómicos también. Entonces, se describe este tratamiento biasociado de terapia sistémica, principalmente valaciclovir con foscarnet, ya que es un antirretroviral, y que se inicia con la misma dosis sistémica, y el foscarnet se ha usado en diferentes esquemas, por ejemplo, intravitrio una sola vez dentro de los primeros 3 días, o también hasta que disminuya
o se estabilice la retinitis, y después mantener una terapia oral más prolongada. ¿Ya? Entonces, también se ha visto que el ganciclovir intravitrio, ya sea la inyección o el implante, ha tenido algunos resultados positivos, pero no es tan estudiado como el Foscarnet, por ejemplo, que tiene más evidencia. Entonces, acá abajo les presento dos estudios, en el 2010 y en el 2014, multicéntrico, el primero de Wang, y se compararon el aciclovir endovenoso por 7 a 10 días, luego vía oral, más el Foscarnet intravitrio dentro de los primeros 3 días de la presentación del cuadro, versus solo tratamiento endovenoso. Entonces, dentro de los resultados se vio que había menos riesgo de desprendimiento de retina, que no era estadísticamente significativo, pero sí era considerable, y que también tenía beneficio tanto en herpes zóster como en herpes simple. Y otro autor, Ye, en el 2014, en una serie de casos, también comparó aciclovir endovenoso o valaciclovir vía oral más el Foscarnet cada 3 a 4 días hasta la resolución o la estabilización de la retinitis versus solo el tratamiento sistémico. Y acá se vio que había más probabilidad de ganar 2 o más líneas de agudeza visual en el eje, en fondo o en el grupo de pacientes que usaron terapia vía asociada. Y también una disminución del riesgo de desprendimiento de retina, que es de las complicaciones más graves. Y la cuarta pregunta que se realizaron fue si la retinopexia láser profiláctica o la vitrectomía temprana antes de que se desarrolle el desprendimiento de retina disminuye la incidencia de este mismo y mejora los resultados visuales. Entonces acá se vio en relación a la retinopexia profiláctica, existen todos estos estudios que se revisaron, que la academia revisó en fondo, y no hay evidencia consistente en el sentido de que los grupos eran bastante variables, el tiempo de seguimiento era distinto, no era igual para los pacientes que se usó la retinopexia y en quienes no. Y lo otro también, que había un sesgo de selección, ya que los pacientes que tenían menos vitreitis o menos compromiso inflamatorio, obviamente tenían una retina mucho más disponible, por decirlo de alguna forma, para poder realizar el láser profiláctico, que en general se hace entre la zona necrótica y la retina normal. ¿Ya? Entonces, en base a toda esta revisión, la academia concluye que no es posible poder recomendar el láser profiláctico para prevenir el desprendimiento de retina en el contexto de una necrosis retinal aguda reciente. ¿Ya? Entonces no se puede, no tiene beneficio o no se ha probado el beneficio anatómico ni visual. ¿Ya? Dentro de esta misma pregunta también se vio si es que la vitrectomía temprana podía tener algún beneficio. En relación, por ejemplo, ¿cuáles son los beneficios principales que se describían? La eliminación de los mediadores inflamatorios, la eliminación de la tracción vítrea, aparte poder realizar una demarcación con láser, y el taponamiento de acción prolongada principalmente con silicona. También en algunos casos o en algunos estudios se describía el uso de una banda. ¿Ya? Y acá se vio, también se hizo un análisis de los principales estudios, y tampoco la academia pudo concluir si la vitrectomía temprana para prevenir el desprendimiento de retina en el contexto de esta necrosis retinal aguda puede ser beneficioso. ¿Ya? Eso en relación a la necrosis retinal aguda. Ahora vamos a hablar un poquito de la necrosis retinal externa progresiva, o también llamado POR.
a modo de definición, también es una retinitis necrotizante. Generalmente tiene el antecedente alrededor de un 22% se ha visto de infección por virus herpes zóster cutáneo, ¿ya? Y está marcado por una inflamación intraocular ilimitada, o sea, la vitreitis es muy leve o nula, afectación predominantemente de la retina externa, que en estadios avanzados compromete todas las capas de la retina, y que se inicia principalmente en el polo posterior, la afectación, y después se puede comprometer el resto de la retina también. Principalmente, esto también es importante, afecta a inmunocomprometidos. Y esa es una de las razones también de por qué tiene tiene niveles de inflamación mínimos. El recuento promedio del linfocito CD4 se ha visto que es menor de 50 células por microlitro, con un promedio de 21. La edad media es de 37 años y, como les decía, el antecedente de haber tenido o estar cursando un herpes zóster cutáneo. La etiología también es principalmente el virus herpes zóster, el virus herpes simple 1 y 2. Los síntomas son principalmente, que también están caracterizados en la necrosis retinal aguda, pérdida de visión periférica, pérdida rápida e indolora de la visión central y los floaters. En relación a los signos o los hallazgos que podemos ver al fondo de ojo y también a las herramientas imagenológicas, son lesiones necróticas multifocales, opacas, de color también blanco-amarillento, que inicialmente están en el polo posterior. Ya, como les decía, afecta las capas más externas de la retina y después ya todas las capas de la retina, con una vitreitis mínima y hemorragia muy discreta, debido al componente inmunodepresor del paciente. Y finalmente terminan en una apariencia de barro agrietado, que lo vamos a ver, y también áreas extensas de atrofia cororretiniana o también en un desprendimiento de retina. Entonces acá vemos algunos ejemplos de pacientes con PORN, y en la imagen de la izquierda vemos estas lesiones blanco-amarillentas de necrosis, ¿ya? Que las vemos acá. Y como vemos, hemorragia muy discreta, no se ve tampoco compromiso vascular significativo, a diferencia de la necrosis retinal aguda. Acá ya vemos, acá inferior izquierdo, vemos este aspecto como de barro agrietado, que se define de la vasculatura por la necrosis extensa retiniana, y que lleva finalmente a una atrofia corioretiniana, que la podemos ver acá, ¿ya? Entonces, el tratamiento, se ha visto que es eficaz, el tratamiento similar a la necrosis retinal aguda. Sin embargo, el aciclovir endovenoso ha tenido resultados inconsistentes en relación a esta entidad. En un estudio, en el 2002, en Scott y colaboradores, la combinación de terapia antiviral de foscarnet endovenoso o ganciclovir endovenoso, o también valganciclovir vía oral, más la inyección intravítrea de ganciclovir o foscarnet, tuvieron resultados favorables en relación a más que a la mejoría de la agudeza visual, es a la disminución del riesgo de desprendimiento de retina. Entonces, se recomienda que la terapia antiviral sistémica continúe por 2 a 3 meses después de la resolución, y en relación a la vitrectomía temprana, generalmente se recomienda, o lo que se ha visto en la literatura, se recomienda el uso de silicona con un 70% alrededor de mantención de la agudeza visual entre la inicial y la final. Y la demarcación con láser en verdad no está muy descrito en este tipo de patología, porque vemos que es un tipo de retinitis necrotizante que es muy rápida. Entonces no se alcanzan
el láser no alcanza a tener zonas donde poder en el fondo llegar y zonas de acoplamiento retina. Y finalmente, perdón, este cuadrito lo quise hacer como una forma que también nos ayude a nosotros, los becados, de poder ir comprimiendo esta información e ir identificando las diferentes patologías que todas se caracterizan por una retinitis necrotizante, que son el citomegalovirus, la necrosis retinal aguda y el PON. En relación al estado inmunológico, principalmente en el citomegalovirus son pacientes inmunocomprometidos, pueden tener VIH, antecedentes de leucemia, linfoma o también terapia inmunosupresiva. En la necrosis retinal aguda, principalmente paciente inmunocompetente, y en el PON inmunocomprometido. Igual se pueden presentar, por ejemplo, en la necrosis retinal aguda en pacientes inmunocomprometidos, pero lo más frecuente es en inmunocompetente. El compromiso retinal, el citomegalovirus, principalmente en polo posterior, con bordes poco definidos y con lesiones satélites menos de 50 micras. La necrosis retinal aguda, afectación, como les decía, primero de la periferia, que va confluyendo, y después abarca los 360 grados de la retina. Y el PON, principalmente, o inicia en el polo posterior y la retina externa. Las hemorragias en el citomegalovirus son muy prominentes, tienen una apariencia que se denomina como un trozo de pizza y también de queso ricota con ketchup, ¿ya? Después igual vamos a ver una fotito. En la necrosis están presentes las hemorragias típicamente, pero menos severas, y en el PON son discretas. La vitreitis en el citomegalovirus es casi nula o muy mínima, en la necrosis retinal aguda está muy presente, es severa, y en el PON también es mínima o nula. El compromiso vascular en el citomegalovirus es principalmente periflebitis, tanto de compromiso arterial como venoso, y con atrofia retinal también, que finalmente lleva a un estrechamiento arteriolar. En la necrosis retinal aguda, la arteriola está muy comprometida y se ven ocluidas en la angiografía, que yo le mostraba la foto al inicio. Y en el PON tiene una preservación perivascular. Finalmente, en el tratamiento del citomegalovirus, las indicaciones, principalmente las que pude revisar, son el ganciclovir y el ganciclovir. Y en el caso de la necrosis retinal aguda, como les decía, el valaciclovir vía oral o el aciclovir endovenoso asociado a foscarnet intravítrea. Y en el PON, valaciclovir vía oral más el foscarnet o ganciclovir intravítrea. Esta imagen nos muestra un poquito, como les decía antes, son los diagnósticos diferenciales más frecuentes de estas tres entidades. Y, por ejemplo, acá vemos un caso del citomegalovirus, vemos acá estas lesiones como de pizza pie, ¿ya? Y principalmente también que comienzan, que son periflebíticas y que comienzan en relación al polo posterior. Acá vemos una imagen de una necrosis retinal aguda, vemos este compromiso que es más periférico, que tiene más vitreitis, no nos deja ver el fondo de ojo, ¿ya? Y que también tiene compromiso vascular. Y en este caso del PON, vemos que hay un compromiso principalmente del polo posterior, ya con las lesiones blanquecinas amarillentas de necrosis, y que casi no tiene vitreitis y hemorragias tampoco o muy leves. Eso principalmente. Muchas